Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de puntaje nacional. Mientras están contando los días para la PSU, parece, ¿cuántos días son? ¿43? No, para el 18 de septiembre, eso, ¿no? ¿O no? No estoy mal con la fecha. Pero hoy veremos gestación. En realidad vamos a terminar de hablar de reproducción y sexualidad y reproducción, que fue lo que vimos en la clase pasada. Y vamos a ver también sistema endocrino. Muchas gracias a don Mauro y la señorita Consu que me avisan que está todo bien con nuestra transmisión. Ya, vamos a ver gestación y desarrollo para terminar un poco, para cerrar sexualidad y desarrollo y reproducción y sexualidad, perdón. Y también vamos a hablar de tipos de comunicación celular, naturaleza y funcionamiento de las hormonas, tipos de retroalimentación y glándulas endocrinas. Las primeras que vamos a ver ahora van a ser el hipotálamo y la hipófisis. Todo esto en el contexto, lo último, del sistema endocrino, que es el tema de hoy. Lo vamos a ver en 2 clases, así que esta es nuestra primera clase, que van a quedar muchas glándulas pendientes. Hasta aquí íbamos hasta ahora, ¿cierto? El espermatozoide venía atacando este ovocito, quería meterse ahí en el ovocito para poder conseguir su objetivo. Para ello tenía que dispersar esas capas que estaban rodeando el ovocito. ¿Se acuerda de la corona radiata? Él tenía ciertas enzimas guardadas en el acrosoma, guardadas para poder ir abriéndose camino y poder penetrar esta capa, ¿cierto? La corona radiata. Después que entraba el ovocito, después de que entraba el espermatozoide, el ovocito completaba su meiosis que había dejado interrumpida. ¿Se acuerdan que quedaba interrumpida su meiosis desde... había empezado cuando estaba en la gestación de la mujer que tenía estos gametos? Ahí había empezado la meiosis, pero había quedado en stand-by. Cuando entra el espermatozoide, se completa esa meiosis, se genera el óvulo ya maduro y un cuerpo polar que en el fondo va a quedar como accesorio. Recuerden que la meiosis, en este caso es la meiosis 2, genera 2 células. Una que es viable, que sirve, que es el ovocito, y la otra, que es como un subproducto medio que queda ahí dando vueltas, que es el cuerpo polar. Posteriormente se unen los pronúcleos del espermatozoide y el óvulo, produciendo un cigoto que vuelve a ser diploide. ¿Qué significa eso? Que ya es un organismo, por muy chiquiturri que sea, que tiene todo el material genético para poder expresar las características humanas. ¿Ya? Por favor, no interpreten eso como algún tipo de opinión pro o en contra del aborto. Yo, mi opinión, me la reservo siempre que hago estas clases, pero esos son datos. Las membranas que se van a desarrollar alrededor de este embrión van a secretar una hormona muy famosa que se llama gonadotropina coriónica humana, la GCH, que es una hormona peptídica, lo vamos a ver más adelante qué significa eso, que va a enviar señales al cuerpo lúteo, que recuerden que es lo que quedó de folículo, para que en el fondo siga funcionando. Le dice, quédate ahí, te necesitamos todavía. Si es que esa señal no existiera, el cuerpo lúteo se iría degenerando y en el fondo volvería a ocurrir el ciclo, pararía la secreción de progesterona, el endometrio se caería y volvería a empezar la menstruación y volvería a andar todo de nuevo. Pero aquí, en el fondo, este cuerpo lúteo recibe esta señal que le dice, no, quédate ahí, aguanta un poco porque estamos en presencia de una fecundación. Es esa hormona, la gonadotropina coriónica humana, la que detectan los test de embarazo. ¿Ya? Los test de embarazo no funcionan mágicamente. Lo que hacen es reaccionar en caso que esté presente esa hormona. Si no está presente, no es porque no hay embarazo, y si es que está presente, en el fondo indica que ella se formó este corión, que en el fondo es lo que está rodeando este embrión. ¿Ya? Por eso el test de embarazo tampoco funciona el primer día inmediatamente de que hubo fecundación. Tiene que formarse esto primero. La concentración de estrógeno y progesterona va a permanecer alta durante todo el embarazo. Recuerden que lo normal en un ciclo donde no había fecundación era que la concentración de estrógeno se disparara y después bajara abruptamente, y que la de progesterona se mantuviera después de la ovulación y después volviera a bajar al final del ciclo. En este caso, si es que hay embarazo, si es que hay fecundación, se van a mantener estos 2 niveles arriba. Por eso las mujeres se ponen muy sensibles quizás cuando están embarazadas. No es para menos los cambios fisiológicos que están ocurriendo dentro de su cuerpo.
Durante los 2 primeros meses, el cuerpo lúteo lo que va a hacer es secretar la progesterona y el estrógeno para mantener esos niveles altos. Recuerden que están cumpliendo una función. La progesterona está manteniendo o mantuvo el endometrio ahí para poder en el fondo darle y nutrir a este cigoto. Pero eso no va a ser para siempre así, no va a ser el cuerpo lúteo el que va a mantener ese rol para siempre. Durante ese tiempo, las membranas que rodean al embrión junto con el tejido uterino van a formar la placenta, que va a ser un órgano de intercambio entre la madre y el embrión. Por ahí se van a intercambiar nutrientes, gases. Recuerden que la sangre nuestra va transportando gases, hemoglobina que lleva oxígeno, que es el que nosotros ocupamos para poder hacer nuestra respiración celular y así generar energía y sobrevivir. Nosotros sacamos ese oxígeno de los pulmones, entra por nuestra boca, baja, llega a los pulmones intercambian y lo inyectan a la sangre. En el caso que este bichito, no, y de hecho es el caso que sus pulmones todavía no están funcionando, necesita sacar el oxígeno de otro lado. Entonces lo que hace este órgano, que es la placenta, es permitir el intercambio, por ejemplo, de estos componentes entre la madre la que alimenta de todo lo que necesita a este individuo. Ya para la 10ª semana de embarazo, esta secreción de la gonadotropina coriónica humana disminuye, el cuerpo lúteo se empieza a deteriorar y va a ser la placenta, este órgano que se generó, el que se va a encargar de secretar las hormonas que antes secretaba el cuerpo lúteo. ¿Ya? Entonces, por ahí Alberto hace una pregunta súper buena de los test de embarazo. Los test de embarazo de los que yo hablo es los que se hacen en orina. Los que se hacen en la sangre, es buena pregunta. Es muy buena su pregunta. Tengo que reconocer que no lo sé. Yo, hasta el día de hoy no me ha tocado hacerme un test de embarazo, pero desconozco e ignoro completamente si es que funcionan bajo el mismo mecanismo. Me da la impresión que sí. Pero tengo que ser responsable y buscarlo para poder responder eso. Poco después de la fecundación, el cigoto va a experimentar una fase que se llama segmentación, que es una fase de divisiones. Y yo cuestiono ahí la fuente de esto. Yo me inclino porque son divisiones mitóticas, de mitosis, donde no va a crecer todo este cuerpo celular, pero sí va a ocurrir un aumento en el número de células, ¿ya? Aunque, como ya les decía, aunque el número de células aumenta, el embrión de por sí no va a crecer de tamaño porque cada una de estas células va a ocupar menos espacio. Se van a ir acomodando en su primera etapa todas estas células en el mismo espacio. Después, el cigoto se va a dividir inicialmente, bueno, en el fondo, lo que les decía, lo mismo. A partir de una célula que tiene el cigoto, se va a dividir para formar un ente bicelular o 2 células en el mismo espacio. Posteriormente, esas 2 células se dividen y forman 4. Esas 4 se dividen y así va a seguir ese proceso. Eso confirma lo que yo les estoy diciendo, que estas son divisiones provocadas por mitosis, ¿ya? Así que hay un error aquí en el libro donde saqué esto. Vamos a avisarle a los señores de la editorial. A la editorial que le pirateé el libro. Posteriormente se van a ir dividiendo cada vez más de forma exponencial estas células. Teníamos una primera etapa, que era la etapa donde ocurría la segmentación, y se va a formar una mórula, que una mórula es un conjunto de varias células que son todas iguales y parecen una mora, porque no sé si han visto una mora que tiene como una pelotita que adentro tiene más pelotitas. En el fondo por eso se llama mórula, que es la primera etapa donde tenemos como 16 a 32 células que son todas iguales. Luego de la mórula hay divisiones repetidas que siguen aumentando el número de células, pero estas células en esta etapa distinta le vamos a llamar blastómeros, porque van a ser estas células las que forman un blastocito. La diferencia entre el blastocito y las etapas anteriores es que en el blastocito nosotros ya empezamos a distinguir células distintas o células que cumplen distintas funciones. Aun cuando no es tan complejo como los miles de tipos de células que tenemos nosotros en nuestro organismo, ya tenemos células que no son todas iguales. De hecho, en algún momento entre 64 y varios cientos de blastómeros se forma esta blástula, que suele ser una bola hueca con una cavidad de líquido que se llama blastocele. Pero aún así tenemos este trofoectodermo y una capa que es más externa, ¿ya? En el fondo lo que me importa de esto es que en esta etapa ya tenemos células que se empiezan a diferenciar, y ese concepto es muy importante porque además de ser
pluricelulares perdón, además de estar compuestos de muchas células, nosotros tenemos una variedad de células que es la que genera que nosotros seamos organismos complejos o que nos queramos complejos. Posteriormente, el proceso mediante el cual la blástula se convierte en embrión con 3 capas o glástula, perdón, se llama glastulación. Lo que ocurre en la glastulación es que se generan ya grupos de células que cada uno va a tener caracterizado su destino dentro del futuro organismo. Existen 3 capas germinales distintas o de tejido embriónico que van a ser la capa exterior, que se va a llamar ectodermo, el endodermo, que es una capa interior, y el mesodermo, que está entre medio de estas dos. Las células que van a estar en el ectodermo van a tener una función clara en el individuo que se va a generar, las del endodermo también y las del mesodermo también. Ya, eso es súper importante porque, de hecho, apareció en su libro de tercero medio, si no me equivoco, segundo medio. Aparece una tabla donde se señala explícitamente que el endodermo, por ejemplo, da origen a ciertos órganos. Si nosotros buscamos en las células que en un comienzo generaron el hígado, por ejemplo, de una persona, deberíamos encontrarlos en uno de estos 3 grupos. Yo no me acuerdo, y por eso me da cargo de conciencia haberlo evaluado con mis alumnos, porque a mí se me olvida. Tengo que ver la tabla. Ahí están las etapas. Cigoto, después viene la primera etapa de segmentación, que es simplemente divisiones por mitosis. Se forma una mórula, que son un grupo ya mayor de células que son todas iguales, una blástula, donde ya empiezan a cumplir ciertas funciones, 2 funciones, y tenemos un embrión que adentro tiene un espacio vacío que se llama blastocele. Y posteriormente se forma la glástula. ¿Ya? Y esta es lo que viene después. Se los dejo ahí, esta tablita, para que lo puedan ver en su PowerPoint. Lo que va pasando durante los 9 meses de desarrollo, donde progresivamente se va generando un organismo capaz de sobrevivir por sí solo, al menos biológicamente, ¿ya? Nosotros sabemos que no se cambian los pañales solos ni que se dan la comida solos, pero biológicamente son capaces de subsistir. Muchos de los cambios que nosotros observamos en un bebé ya se produjeron dentro de las etapas del embarazo, ¿ya? En el fondo eso es lo que abre un poquito el debate con respecto al tema del aborto, que se los dejo a ustedes pendientes, yo no voy a influenciar nada, pero es súper bueno esta información, que yo no se las voy a leer, para hacerse una opinión al respecto. Pasé esto de forma muy rápida, porque en realidad el DEMRA hace énfasis en lo que vimos en las clases pasadas con respecto a sexualidad y reproducción. Por eso nosotros vamos a pasar al sistema endocrino. Sistema endocrino es en el fondo todo un tipo de sistema de comunicación entre células. Se puede vincular directamente con otros procesos o otros temas que son parte de nuestra PCU, como por ejemplo la homeostasis, o por ejemplo con sexualidad y reproducción. ¿Ya? Siempre puede estar vinculado a otro tema, pero es muy importante como tópico el sistema endocrino. Existen diferentes formas mediante las cuales las células se comunican. Por ejemplo, la comunicación que hay entre 2 células nerviosas, que es mediante sinapsis, o la comunicación neuronal del sistema nervioso. Otro tipo de forma son las hormonas, que en el fondo son parte del sistema endocrino. Las hormonas son mensajeros químicos que pueden tener distinta naturaleza química, como por ejemplo ser peptídico o estar generado por aminoácidos, o de origen lipídico, que pueden derivar de moléculas que son de origen lipídico, como por ejemplo el colesterol, que lo hemos visto y lo mencionamos en la primera clase. Estas hormonas pueden influir en la actividad celular de una determinada localización, es decir, que pueden controlar a otras, pueden controlar células en distintas ubicaciones dentro del cuerpo. Recuerden que yo les decía, el cuerpo tiene muchas células, pero además células de mucha variedad, y que para el tamaño de ellas están muy alejadas unas de otras. Entonces, un mensajero químico es muy útil para poder comunicar o darle órdenes a otras células para indicar su funcionamiento. El otro grupo de mensajeros que existen en el organismo son los neurotransmisores, que pertenecen al sistema nervioso y a los cuales les vamos a dedicar una clase en el módulo electivo. La principal diferencia entre cómo funciona un neurotransmisor y unas hormonas son que la duración de las hormonas que forman parte del sistema endocrino es mucho mayor que la señal del sistema nervioso, ¿ya?
O sea, las hormonas tienen un efecto un poquito más a largo plazo que los efectos de la comunicación del sistema nervioso. Normalmente uno asocia que la comunicación neuronal es instantánea. Por lo mismo, la rapidez de la respuesta del sistema endocrino es mucho más lenta que la del sistema nervioso, porque recuerden que la sinapsis es prácticamente instantánea. Las hormonas pueden viajar a varios lugares muy alejados de su origen y no así los neurotransmisores. Los neurotransmisores ejercen un rol normalmente entre dos células que están o que son vecinas, mientras que las hormonas pueden enviar señales mucho más largas. ¿Cuándo suben esta clase? Va que estamos en Facebook. Una de las cosas buenas que hemos visto de esta transmisión en Facebook es que las clases quedan ahí dando vueltas, quedan en el mismo perfil para siempre. Las hormonas son sintetizadas en células que son parte de órganos llamados glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas entonces van a ser aquellas que van a generar hormonas. Existen distintos tipos de glándulas, no solamente las endocrinas. Las glándulas endocrinas, lo que caracteriza a la comunicación endocrina es esta palabra clave: la sangre. Las glándulas endocrinas vierten sus productos, que son las hormonas, directamente a la sangre. De ahí las hormonas van a viajar por todo el torrente sanguíneo, alcanzando todos los lugares del cuerpo. Por otro lado, existen otros tipos de glándulas, como las glándulas exocrinas, que vierten sus productos a través de un ducto. El páncreas, por ejemplo, hace eso. Las anficrinas tienen un comportamiento exocrino y endocrino, un comportamiento mixto. El único componente de esta división es el páncreas. Bueno, el páncreas era parte de las dos. Si bien tiene un comportamiento exocrino, como yo decía, también se clasifica en anficrino. Está contradiciendo yo mismo. Las glándulas endocrinas son células que pueden existir comunidades solitas, singulares o comunidades pluricelulares, y ellas son las responsables de la producción de hormonas. Como les decía, estas hormonas se pueden verter en la sangre, o pueden también afectarse a sí mismas. Existe también un tipo de comunicación que se llama comunicación autocrina, donde la célula libera un mensajero y es captado por ella misma. O paracrina, donde simplemente afectan células vecinas. ¿Ya? Hay una contradicción aquí también, porque en el fondo habla de las glándulas endocrinas, pero cuando una célula secreta algún mensajero, se pueden dar esos tres tipos: endocrino, que se vaya a la sangre; autocrino, que afecte a sí misma, y hay sistemas de comunicación que son con la misma célula; y también paracrino, donde simplemente, sin pasar por la sangre, se libera algo y afecta a las células vecinas. ¿Ya? Las glándulas exocrinas generalmente fabrican jugos que son vertidos en otra cavidad, como por ejemplo el jugo pancreático y la bilis. Las hormonas, como ya decíamos, son mensajeros celulares, es decir, que necesitan ser captados por alguien. Necesitan un receptor celular que va a ser específico para esta hormona, y este va a estar en la célula blanco, es decir, en la célula que está recibiendo la orden que trae esta hormona. A través de este razonamiento es que los grupos celulares poseen diferentes receptores endocrinos en base a su localización y función. Por ejemplo, un receptor que es parte de una célula de una gónada, por ejemplo un testículo o un ovario, puede estar ahí y no estar en otro tipo de células. O sea, nosotros esperamos que una célula de una gónada responda a cierto tipo de señales, mientras que una célula del estómago, por ejemplo, esté preparada para responder a otro tipo de señales. Recuerden que la sangre porta todas las hormonas, entonces es función o es el deber de la célula receptora tener los receptores que van a captar las señales que en el fondo ella necesita captar. ¿Ya? Las hormonas peptídicas, ya dijimos en el fondo que existían dos tipos de naturaleza química, que eran las hormonas peptídicas y las hormonas esteroidales o lipídicas. Tienen naturaleza química que es completamente distinta. Las hormonas peptídicas van a tener siempre receptores de membrana plasmática, y eso se debe a que son en su mayoría hidrofílicas. Al ser hidrofílicas tienen problemas para atravesar la sección hidrofóbica de la membrana plasmática. Entonces van a ser las hormonas peptídicas hormonas con dificultad para atravesar y entrar dentro de la célula, por lo cual va a ser la célula la encargada de tener un receptor en su superficie que esté básicamente captando
lo que está ocurriendo. Por eso una hormona peptídica debe asociarse a un receptor de membrana. Y este receptor de membrana es el que capta la señal e inicia una cadena de transmisión de señales que se da hacia adentro de la célula, que se conoce como traducción de señales celulares. En palabras simples, que nos dice este texto, la hormona se contacta con el receptor de membrana, que reacciona y genera un nuevo mensajero dentro de la célula, y así van a haber moléculas que son famosas o conocidas como segundos mensajeros, como por ejemplo ahí el AMP cíclico. ¿Ya? Las hormonas esteroidales, por otro lado, nosotros sabíamos que tenían que ver con derivadas de moléculas como el colesterol o el esterol, que en el fondo era el grupo más amplio, que eran moléculas que son muy lipofílicas o hidrofóbicas, en el fondo, que pueden atravesar y meterse sin ningún problema entre los fosfolípidos y atravesar la membrana plasmática. Entonces, si es que ellos tienen la capacidad de atravesar la membrana plasmática, su receptor puede estar perfectamente dentro de la célula. Entonces, para fines de PSU, es un muy buen consejo que nosotros asociemos directamente hormona peptídica como con un receptor extracelular o de membrana. Y hormona esteroidal o hormona lipofílica, por ejemplo, ahí tenemos las hormonas tiroideas, las que derivan de la tiroide, y esas van a ser van a tener su receptor intracelular, porque no hay ningún problema en que ellas mismas atraviesen la membrana plasmática. ¿Ya? La bilis es una sustancia que se libera para poder ayudar a la digestión de los alimentos. Recuerden que los alimentos son tratados de distintas formas para poder ir rompiendo los macronutrientes o las moléculas muy grandes que nos sirven por sí solas, necesitan ser rotas, y una de sus formas de romper es, primero ir cambiando los pHs, ¿ya? Usar un pH ácido y uno muy básico después para ir rompiendo las moléculas, y también ocupar ciertas proteínas que van rompiendo también moléculas, ¿ya? La bilis es uno de los componentes del sistema digestivo que ayuda a esa función, que le respondo a Mauro en el chat. Las hormonas actúan directamente en el núcleo. Aquí estamos hablando, de las hormonas que son lipofílicas, ¿cierto? Esteroidales o lipídicas, ya esas que pueden entrar directamente en la célula y pueden ir a meterse directo al núcleo y estimular la síntesis de algunas proteínas que van a afectar la actividad de la célula. Pueden ir a mediar directamente uniéndose a algún complejo a el ADN. Cuando yo les pasaba esa clase, ¿se acuerdan cuando a principio de nuestro módulo común yo les pasaba una clase de expresión del ADN? Cómo se expresaban y se generaban proteínas, y ustedes me decían, pero esta cuestión es de lectivo. Bueno, aquí es donde estamos influyendo y directamente actuando sobre ese sistema. Por eso es muy importante que se entienda eso antes de ver qué son este tipo de hormonas. Hay hormonas que directamente pueden influir en cómo se va a transcribir un gen y cómo se van a expresar ciertas proteínas, y de esa manera se controla el funcionamiento de la célula al ir controlando también las proteínas que estaba generando. Existen otras moléculas que actúan de forma muy similar a las hormonas sin ser necesariamente hormonas, como por ejemplo neuropéptidos o prostaglandinas. Los neuropéptidos son hormonas que genera el sistema nervioso para controlar la actividad de ciertos territorios, como por ejemplo las endorfinas, que van a regular el dolor y las emociones. Hay neuropéptidos también que controlan la saciedad y la forma en la cual nosotros comemos, ¿cierto? O el apetito que nosotros tenemos. ¿Ya? Neuropéptido I, por ejemplo, se ha investigado mucho con respecto a él y cómo va controlando en el fondo la capacidad de sentir el deseo de alimentarse. Las prostaglandinas, por otro lado, son otro tipo de moléculas que cumplen funciones similares a las hormonas y que derivan de una molécula general que se llama ácido araquidónico, que va a ser un ácido graso perteneciente al conjunto de los omega 3. Es muy interesante esto, que hay una enzima que se llama ciclooxigenasa 1 o la COX-1, que es la encargada de convertir esta molécula primordial, en el fondo la que antecedía, que es el ácido araquidónico, en las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen que ver con la señalización del dolor y la señalización de la inflamación, ¿ya?
Entonces se necesitan las prostaglandinas para que uno sienta dolor y sienta inflamación. Entonces hace mucho sentido pensar que esa enzima que genera las prostaglandinas, que es la COX-1, es la que atacan muchos de nuestros fármacos que ocupamos cotidianamente. El paracetamol es un inhibidor de la COX-1. El ibuprofeno ataca ahí. Entonces lo que hacen en el fondo es decir, paremos un poquito las prostaglandinas para aliviar un poco el dolor y aliviar un poco la inflamación a veces. ¿Ya? Es un tema esto porque por algo está este sistema ahí. Por algo nosotros tenemos prostaglandinas que nos avisan del dolor. Nosotros cuando estamos tomando algún tipo de analgésico como esos, en realidad lo único que estamos haciendo es frenar la generación de prostaglandinas y frenar la señal de dolor. Algo que es muy importante, que habíamos hablado un poquito en las clases pasadas, es cómo se controla la liberación de las hormonas. Nosotros también ya hemos visto, anticipamos en la clase pasada, que tenemos un sistema, tenemos ejes endocrinos, ¿ya? Normalmente tenemos un eje o un sistema mediante el cual se controla la liberación de hormonas, principalmente, y lo que vamos a ver hoy, el hipotálamo es el centro de control del funcionamiento del cuerpo, y él va a avisar a una segunda glándula mediante la liberación de una hormona que libere otra hormona para poder controlar una tercera glándula que va a liberar más hormonas. Eso tiene un fundamento, y es que ese sistema permite que sea controlado y que en el fondo estas glándulas no se manden solas. ¿Y cómo se puede controlar en el fondo esta liberación de hormonas, estas cascadas de liberación de hormonas? Es mediante este autocontrol hormonal que también se conoce como feedback. Es un proceso genérico o una retroalimentación donde el último paso puede controlar al primero. Ya es una de las razones por las cuales se recurren a distintos pasos para terminar liberando un producto que va a cumplir una función. Existen dos tipos de retroalimentación: la negativa y la positiva. La retroalimentación negativa es cuando el producto final, o una hormona que es el final de una vía endocrina, es la que inhibe el primer paso. ¿Ya? Esto impide que esta cuestión se vaya amplificando constantemente. Un ejemplo muy claro es lo que ocurre con las hormonas tiroideas o tiroideas. No sé dónde está no sé cuál es la acentuación como vendría siendo ahí. Pero el producto final, la última hormona, aprovecha de avisar, junto con la función que ella cumple, aprovecha de avisarle a el primer integrante de este eje que ya, estamos viendo hormona, tranquilízate, aguantemos un poquito. Entonces esto evita que esto se vaya retroalimentando constantemente y amplificando. A mí me gusta ver esto, no sé si a ustedes les sea conveniente, cuando un micrófono se acopla. No sé si ustedes lo han visto, han escuchado alguna vez cuando un micrófono se acopla y mete esa bulla desagradable. Es porque hay un micrófono que está amplificando algo y ese sonido está saliendo por el parlante. Si ese parlante emite un sonido que vuelve a entrar al micrófono, se vuelve a generar esa amplificación y vuelve cíclicamente hasta que esta cuestión termina en el fondo exigiendo al parlante a dar lo más que puede, y por eso se genera ese ruido tan desagradable. Si no existiera retroalimentación negativa, pasaría lo mismo con las hormonas, ¿ya? Que iría esto cada vez creciendo más, y de hecho ese es el caso de la retroalimentación positiva. En la retroalimentación positiva, la señal, que es la última hormona de esta vía endocrina, le avisa a la primera que siga. Entonces se va amplificando y se genera una amplificación muy grande o muy rápida de la cantidad de hormona. Por supuesto, esto tiene que ser regulado, porque si no, no terminaría nunca de generar hormona a esta vía. Y este tipo de retroalimentación se ocupa en eventos muy puntuales, como por ejemplo en la ovulación, en el ciclo menstrual. ¿Se acuerdan que se producía un pic muy elevado de hormonas? Eso era producto de retroalimentación negativa, ¿ya? Por eso, en el fondo, era la manera que existía de generar una amplificación rápida de ciertas hormonas, pero por supuesto existe otro integrante que después va a controlar que eso no sea eterno, ¿ya? Y eso es retroalimentación positiva. También en el caso del parto va a haber retroalimentación positiva. Son eventos que tienen que funcionar de forma muy rápida. Y hablemos entonces de glándulas. Nuestra primera glándula es el hipotálamo, que se ubica aquí justo en la nuca, un poquito más adentro. Está bien protegido. Es el lugar más protegido del cerebro porque ahí se controla
todo el funcionamiento del organismo. Se cumplen ahí funciones que son básicas para la supervivencia. El hipotálamo consiste en una zona de núcleos neuronales pertenecientes al diencéfalo ubicado en la base del encéfalo. Esta glándula se encarga de controlar gran parte de la actividad de otra glándula, que la vamos a ver ahora, que se llama hipófisis. Pero no es la única función que cumple liberar hormonas. También es capaz de captar y regular ciertas sensaciones como el hambre, la sed, el sueño y la vigilia. También va a integrar información procedente de las cortezas cerebrales de asociación, las que están captando el entorno, sensitivas y también motoras para poder responder con estímulos endocrinos. Entonces se está ejerciendo un rol de conexión entre el sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso central, y el sistema endocrino. ¿Ya? Por eso es tan importante, porque conecta lo que está captando el ser humano en base a todos los estímulos que está captando su cerebro para poder generar una respuesta e integrar una respuesta de tipo endocrina. Se puede considerar como el principal eje del sistema neuroendocrino porque va a controlar en gran parte, en el fondo, lo que ya les decía, el sistema endocrino. Y libera ciertas hormonas. Aquí empieza a aparecer la lista de hormonas que ustedes tienen que aprenderse de memoria. Ayuda de memoria, las hormonas que libera el hipotálamo siempre tienen el RH. ¿Lo ven ahí? Ya les había dicho un poquito de eso en la clase pasada. RH en inglés significa Release Hormone, que en el fondo es hormona liberadora de. ¿Ya? Por ejemplo, la TRH es la hormona liberadora de tirotropina. La T es de tirotropina, release en la R, liberadora, y H es hormona. Entonces, hormona liberadora de tirotropina. Por eso, cada vez que tengamos el RH, vamos a identificar una hormona del hipotálamo. Esa es una ayuda de memoria que yo les doy. Esta hormona es la TRH, es la que va a terminar controlando la función de la glándula tiroides, pero directamente va a influir en la función de la adenohipófisis para que genere una segunda hormona que se llama TSH. Ya, mucho ojo que con el eje que estamos describiendo ya, un eje hipotálamo, el hipotálamo controla la hipófisis y la hipófisis recién en este caso va a controlar a la tiroides, que es la que nos interesa. Lo mismo ocurre con la GnRH o hormona liberadora de gonadotropinas que el hipotálamo va a liberar para que la hipófisis se encargue de generar la LH y la FSH, que es la que ya nosotros ya vimos, que van a controlar las gónadas y la función en el fondo de liberación de hormonas sexuales en las gónadas. Otra hormona del hipotálamo es la CRH o liberadora de corticotropina, que se encarga de avisarle a la hipófisis para que la hipófisis se le avise a la corteza suprarrenal para después ver unas funciones que vamos a ver en la próxima clase. Y la SRH cumple lo mismo. Le avisa a la hipófisis para que la hipófisis secrete la hormona del crecimiento. También tiene otros factores inhibitorios que es capaz de secretar el hipotálamo que inhiben algunas secreciones adenohipofisiarias como la prolactina y la angiotensina 2. Entonces hablemos un poquito de la hipófisis. La hipófisis es otra glándula, la segunda integrante de este eje hipotálamo-hipófisis. En algunos libros o en algunos lugares van a encontrar la hipófisis con el nombre de pituitaria. Es exactamente lo mismo. Así que alguna vez ven el Dr. House con la traducción en latino, ahí no conocen la palabra hipófisis, pura pituitaria. ¿Ya? Es una pequeña estructura del tamaño de un frijol que se ubica en la base del cerebro en una estructura ósea llamada silla turca del hueso esfenoides, ¿ya? O el que es el hueso un hueso que es parte de la base del cráneo. Como ya les decía, estos lugares, como tienen una importancia tan grande en el funcionamiento normal del organismo, están siempre protegidos en la base del cerebro. Si es que a mí me pegan un combo o un cachamal fuerte, lo que más probable que me hagan daño es en la corteza. Estos lugares están bien escondidos en caso de que nos pase algo. La hipófisis posee dos lóbulos o dos secciones. Uno anterior, que está hacia adelante, que se llama adenohipófisis o hipófisis anterior. Y otro, que es el que está atrás, que se llama neurohipófisis o hipófisis posterior. Es súper importante diferenciar entre los dos.
La adenohipófisis tiene un origen diferente al del sistema nervioso, por lo cual no está conectado a él, mientras que la neurohipófisis, por algo se llama neurohipófisis, está formada por las terminales axónicas de neuronas que vienen del hipotálamo. Es decir, que las señales que recibe la neurohipófisis son directamente recibidas del sistema nervioso, por lo cual actúa a razón de un reservorio de hormonas hipotalámicas. Y aquí tenemos hormonas que libera la adenohipófisis. ¿Ya? Déjenme ver un poquito el chat mientras ustedes ven esta tabla. Me preguntan si hay que aprenderse esto de memoria. Uy, que tenía harto en el chat. Los AINE, dice don Alberto. Efectivamente, los AINE era lo que hablaba como hace 20 minutos con respecto a los analgésicos no esteroidales, ¿cierto? El ibuprofeno, el paracetamol. Está hablando Enrique de el hipo o hipertiroidismo, si no me equivoco. T3, T4, TSH, no se regula nunca, se genera TSH por hipotiroidismo, está hablando. Y eso se abulta y genera el bocio. Eso que está mencionando ahí don Enrique es lo que vamos a ver en la próxima clase. Aguántenme un poco que vamos a ver la glándula tiroides la próxima clase. ¿La diabetes sirve como ejemplo de retroalimentación positiva? La diabetes no. De hecho, la diabetes es, dependiendo del tipo, el mal funcionamiento de una hormona o la inexistencia de ella, que es la insulina. Lo vamos a ver también en la próxima clase. ¿Las hormonas hay que aprendérselas de memoria? Pregunta don Mauricio. Aquí es donde yo le tengo que decir la verdad. Lamentablemente, sí. Pero no hay que aprendérselos químicamente ni nada. Si, como dice Consu, es su función. Y más que nada saber de dónde vienen. Valentina, si vamos a ver el sistema renina-angiotensina. Con respecto al sistema renal yo tengo un montón de conflicto, porque por lo menos me pasó el año pasado que yo no lo encontré en ningún lado en el modelo de EMRE. ¿Ya? Aun cuando hay gente que se preocupa mucho del riñón, explícitamente, por lo menos el año pasado, lo voy a ver este año, no aparecía en el modelo de EMRE. Hay mucha gente que estudia cosas de más. A mí me gusta que los alumnos quieran aprender cosas, mientras más aprendan mejor, pero nuestra idea del preuniversitario tenemos que reducirlo lo más posible. ¿Ya? Vamos a verlo. Vamos a hablar del sistema renina-angiotensina, pero en el contexto del sistema renal completo, que es donde es interesante cómo funciona, no sé, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Así que si es que no viene la próxima clase es porque el modelo de EMRE no indicaba que lo hiciéramos. Ya, ahí está el chat respondido. Aquí están las hormonas que sintetiza la adenohipófisis, exclusivamente la parte anterior de la hipófisis. La TSH, que es una hormona tiroestimulante, en la que estimula a la glándula tiroides a que la tiroides secrete sus propias hormonas, ¿ya? ¿Quién la estimula? La TRH. Entonces tenemos la cascada aquí súper clara. TRH del hipotálamo genera que la hipófisis genere, perdón, la redundancia, la TSH, y eso conlleva a que se estimule la tiroides para que la tiroides genere sus propias hormonas. Ahí tenemos una vía: hipotálamo, hipófisis, tiroides. La siguiente, la hormona leutinizante, ya la vimos, la LH, también se genera en la adenohipófisis, se genera en respuesta a la liberación del hipotálamo de esta hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH. La GnRH conlleva a la liberación de LH en la hipófisis, y esto conlleva a su vez a la liberación de hormonas sexuales en los gametos. Entonces ahí tenemos el mismo eje, otro eje que es hipotálamo, hipófisis, y en este caso gónadas. Y cooperaba con la gametogénesis. Lo mismo con la FSH. Lo mismo ocurre con la ACTH, que es la hormona adenocorticotrópica. ¿Ya? En el fondo, lo que hace esta hormona es, primero que nada, responder a la señal enviada por el hipotálamo, que era la liberación de CRH. Se libera ACTH y con eso se echa a andar la liberación de aldosterona y cortisol por parte de la corteza suprarrenal. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Todos estos que son como en el fondo las consecuencias los tenemos que ver en detalle la próxima clase. La SRH que liberaba el hipotálamo estimula aquí en la adenohipófisis la liberación de la hormona del crecimiento, y esta funciona por sí sola. La hormona del crecimiento o la somatostatina
es la que estimula el crecimiento muscular, óseo y corporal del cuerpo en general. Cuando hay una deficiencia de esta hormona del crecimiento, se produce enanismo, ¿ya? Sobre todo cuando esto viene desde la niñez. Si no, pregúntenle al señor Lionel Messi, que juega en el Barcelona, porque ahí le podían garantizar un tratamiento para su deficiencia. ¿Ya? Messi tenía un problema en la liberación de esta hormona. En Argentina no lo podían tratar, así que se fue a Barcelona y creo que le ha ido bien. Regular le ha ido ahí en ese equipo. La prolactina también se libera la adenohipófisis y cumple la función de estimular la producción de leche en las glándulas mamarias. Esta no necesita un estímulo del hipotálamo. ¿Ya? Esta necesita estímulos, por ejemplo, al tacto de la lactancia. La succión del bebé en el pezón de la madre provoca la liberación de prolactina y con eso se estimula la producción de leche. Y otra hormona muy interesante que ya nos preguntaba Valentina es la angiotensina, que estimula la absorción de sodio en el túbulo distal del nefrón del riñón, o sea que participa de la regular tanto al final la presión arterial como también la concentración de sodio en el plasma sanguíneo. O en realidad puede depender de la concentración de sodio, pero eso lo vamos a ver también la próxima clase. Estas son las hormonas que corresponden a la adenohipófisis. La adenohipófisis es la que más hormonas libera en comparación con la neurohipófisis. La neurohipófisis libera solamente 2 hormonas, que son la oxitocina, que estimula contracciones uterinas y la salida de leche, entre otras. Y de hecho, esta es la que se inyecta cuando se induce el parto. Cuando se induce el parto en una madre que está parturienta, no sé si se llama, feo el nombre, pero parturienta, que está con retraso en el parto y ya es necesario que genere este parto, se le inyecta oxitocina y con eso se estimulan las contracciones uterinas y se induce el parto. Y la otra hormona que libera la neurohipófisis es la hormona antidiurética, que sirve para estimular la expresión de acuaporina 2 y en el fondo generar que el nefrón, la célula del riñón, absorba más agua. En el fondo retenga más agua y haga menos pipí. Déjeme ver el chat. La resistencia periférica a la insulina, la diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1 que nos dice Alberto, lo vamos a ver en la próxima clase. Es súper importante eso en este tópico de regulación endocrina. Vamos a ver las enfermedades en relación a la tiroides, vamos a hablar un poquito de ellas, no demasiado, pero sí, tenemos el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que son los que más afectan la función tiroidea, o tiroidea, no sé cómo se dice. ¿Cuál es la diferencia entre polipéptidos, glucoproteínas y proteínas? Pregunta Valentina. Una proteína es una molécula que está formada por muchos aminoácidos. Una glucoproteína es una proteína a su vez que también tiene asociados ciertas moléculas de monosacáridos. ¿Ya? Y los polipéptidos son muchos aminoácidos, pero que no son tan grandes como para ser considerados proteínas. ¿Ya? Eso es lo que le puedo responder hasta ahora. Más que nada, polipéptido de proteína es una diferencia de tamaño, y glucoproteína es porque es una proteína que además de los aminoácidos tiene asociadas moléculas de naturaleza carbohidrato. ¿Ya? Veamos un par de preguntas. Fome las preguntas de hoy, soy sincero. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al sistema endocrino es correcta? ¿Todas las hormonas son proteínas? ¿Las hormonas están al final de la cadena de señalización? ¿El hipotálamo vincula al sistema nervioso con el sistema endocrino? ¿El sistema endocrino está construido solamente por hormonas? ¿Y la regulación del sistema endocrino está medida por la retroalimentación positiva? ¿Todas las hormonas son proteínas? ¿Qué me dicen ahí? No, pues. Ya sabíamos que habían unas que derivan de la naturaleza del esterol, por ejemplo. Hormonas que son esteroidales, que no tienen nada que ver con las proteínas, así que estamos descartando inmediatamente esa. Alejandra, que gracias a usted por ver esta clase. ¿Las hormonas están al final de la cadena de señalización? No, claro que no. De hecho, nosotros sabemos que una hormona que es de naturaleza peptídica, por ejemplo, que no entra a la célula, es recibida por un receptor, valga la redundancia, y ese receptor tiene que echar a andar una cadena intracelular de señalización para que esta cuestión surta efecto. Entonces la hormona no va a estar al final.
De hecho, la hormona lo que va a hacer en ese caso particular es despertar recién una respuesta dentro de la célula. Ahí me están llegando la respuesta que ustedes vieron. Me voy a saltar la que me dijeron. Vamos con la D. El sistema endocrino está construido solamente por hormonas. No. ¿O sí? No. ¿Por qué no? ¿Qué más está construido? Están las glándulas. Tenemos neuropéptidos. Tenemos prostaglandinas también, que los podemos considerar como parte del sistema endocrino. La regulación del sistema endocrino está medida por retroalimentación positiva. Rara vez. Normalmente se regula por retroalimentación negativa. En casos muy particulares donde se necesita amplificar rápidamente una señal, como por ejemplo en el caso de la ovulación, donde el pic de hormona es muy brusco, o en el caso del parto, donde se necesita una liberación de oxitocina que sea gigante, ahí buscamos retroalimentación positiva, pero normalmente se regula por retroalimentación negativa. Así que los que dijeron la letra C estaban correctos. Si no me equivoco, fueron todos. Vamos a mirar acá. ¿Cuántas clases de común quedan? Nos queda sistema endocrino y nos queda herencia. Nos quedan poquitos, como 4. Antes de septiembre ya vamos a estar en electivo. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes corresponden a formas de comunicación celular? Nerviosa, paracrina y endocrina. Les dije que iban a hacer fome las preguntas de hoy día. Comunicación nerviosa comunica 2 células, efectivamente, mediante la sinapsis, pero efectivamente son 2 neuronas que se están comunicando, así que va dentro del grupo de comunicación celular. Paracrina era cuando una célula enviaba una señal, pero sin ocupar el torrente sanguíneo, la enviaba al exterior y las células que están ahí alrededor dando vueltas eran las que iban a captar esta señal, entonces también es un tipo de comunicación celular. Y comunicación endocrina era algo similar, pero se avisaba mediante el torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo se ocupaba para poder liberar una señal y que esa señal recorriera todo el cuerpo. Así que en este caso tenemos 1, 2 y 3. Mientras les dejo ahí la siguiente, voy a ver cómo anduvieron con las respuestas. No hay unanimidad. No hay unanimidad, pero espero que les haya quedado claro. ¿Cuál de los siguientes tipos de hormonas corresponde a una hormona liposoluble? ¿Hormonas tiroideas, hormona peptídica u hormona esteroidal? Voy viendo nuevos comentarios. Ahí preguntaba con la primera pregunta. Ian, si hubiese dicho retroalimentación negativa, si tú hubiese estado incorrecta en la primera, yo lo hubiese considerado correcto. Yo al menos. Lucas, ¿cuál es la comunicación paracrina? Era cuando una célula libera una señal que es captada solamente por sus células por las células vecinas, las que están inmediatamente cerca. ¿Ya? En este caso, las hormonas tiroideas yo lo había anticipado ya que eran hormonas liposolubles. Por ahí se los mencioné, aun cuando todavía no hemos visto la función de la tiroides, lo vamos a ver en la próxima clase, pero sí. Las peptídicas no son liposolubles, normalmente son hidrofílicas, así que son hidrosolubles, así que no cumplen esta función. De hecho, por lo mismo es que no pueden atravesar la membrana plasmática. Por eso tienen que tener un receptor de membrana que los reciba, valga la redundancia, afuera, porque ellas no pueden atravesar. Y las hormonas esteroidales eran las que derivan de una molécula llamada esterol, de la cual se forma el colesterol, y tienen esa función, son lipídicas y por lo mismo son liposolubles. Recuerden que lo similar disuelve a lo similar. Así que 1 y 3, alternativa D de dedo. Voy a ver el chat. D, C. Algunos se jugaron con la C. Era D de dedo. Pero algunos se jugaron con la C. Las hormonas bueno, era por el tema de la hormona de las tiroides. Lo nombré por ahí en algún lugar, pero lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Así que tranquilos. ¿Cuál de las siguientes hormonas es o son producidas o producida por la adenohipófisis? Oxitocina, ADH o prolactina.
¿Se acuerdan de la función de cada una de ellas? Cuesta aprenderse esto. A mí, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás me confundía oxitocina y prolactina. Por ahí don Alberto nos dice que T3 y T4 pasan sin receptor en realidad. Pero si estamos diciendo que es liposoluble, o sea, alguno esperaría que pasaran sin receptor. ¿O no, Alberto? Que Alberto me dice que T3 y T4, que son las hormonas tiroideas de la pregunta anterior, pasan sin receptor. O sea, que entran directamente en la célula. Y lo que decía la pregunta anterior era cuáles eran liposolubles. Al ser liposolubles, son hidrofóbicas, es decir, que atraviesan. O sea, en el fondo eso es lo que yo esperaría. ¿O no? Está bien lo que ustedes dicen, pero en el fondo yo encuentro que está bien, que eso es lo que uno esperaría. Lo vamos a ver en la próxima clase, así que no se preocupe si es que queda dando vueltas. La oxitocina era aquella que se induce en el parto. O sea, así yo me lo aprendí después para dejar de confundirme esto. Es la que genera las contracciones uterinas para expulsar a este bebé que tiene que nacer ya. Es generada por la neurohipófisis. La ADH, que es en el fondo la antidiurética, también es generada por la neurohipófisis. Ellas dos son las únicas que son generadas por la neurohipófisis. Así que es bueno aprenderse en el fondo de esa manera. De todas las que son de la hipófisis, esas dos son las que no son generadas en la adenohipófisis. La única. Porque la prolactina, que genera en el fondo la producción de leche, sí es generada por la adenohipófisis. Entonces sería la alternativa C, en este caso, solo 3. Ahí anduvimos creo que más alineados. Creo que Facebook nos permite retroceder el video, así que tenemos que pueden verlo. Espero que no lo hayan hecho. Allí don Alberto nos está hablando de la naturaleza química de las T3 y la T4, sí. Lo vamos a ver la próxima semana. Ya, aguanten un poquito. Yo tengo que ir viendo paso a paso porque hemos llegado al fin de esta clase. Terminamos de ver reproducción y desarrollo, vimos gestación en realidad, los tipos de comunicación celular. La comunicación endocrina no es la única, aun cuando es la que más importancia vamos a darle. El módulo común. Naturaleza y funcionamiento de las hormonas, es lo que vimos también, sobre todo haciendo la diferencia entre las liposolubles y las hidrosolubles, aquellas que pueden atravesar o no la membrana plasmática. Retroalimentación, tipo negativo y tipo positivo. Negativa es la que más se ocupa. Y empezamos a ver ya glándulas, principalmente el hipotálamo y la hipófisis. Todas las que vienen después, partiendo por la tiroides, de la cual vamos a hablar con don Alberto, vamos a verlas la próxima clase. Ya, estimados y estimadas alumnas, quizás ya sería puedo decir estimades para no repetir tanto estimado y estimada. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Esperemos que sea por YouTube. Así que estén atentos a las redes sociales, a cualquier cambio de nuestras transmisiones. Nos vemos. Chau, chau.